Sean bienvenidos todos a esta nueva oportunidad que el Eterno nos da para estudiar su palabra, su Torá. Hoy estamos ya en la parashá número 27 y también en la 28. Hoy vamos a leer y estudiar dos parashot que, por cierto, se relacionan, ¿sí? Hoy vamos a estudiar dos de las 22 leyes que tiene la Torá. La Torá está constituida por 22 leyes, 613 mandamientos, hay 248 mandamientos positivos, 365 mandamientos negativos y está distribuido esos 613 mandamientos en mandamientos de testimonios, en hebreo es Edot. También están los Hukim, que se traduce a nuestro español como estatutos, y los Mishpatim, que son las normas, son los preceptos, pero que tienen un decreto. Amén. Hoy vamos a analizar la ley o la ley de las leyes, perdón, de cuando una mujer concibe, cómo se debe de purificar y también la ley del que tiene Zarat, que es la ley Metzora. Amén. Bien, vamos a empezar con la número 27, que es Tashria, ¿sí? Dice la frase Isha ki Tashria. Está escrita en una forma verbal en futuro, como diciendo que es una tercera persona femenina, pero en singular. Y puede entenderse como cuando una mujer conciba o cuando ella genere semilla. ¿Por qué genere semilla? Porque Tashri es una palabra hebrea que proviene de la raíz semilla o sembrar. En su significado literal podría ser ella sembrará o ella concebirá, perdón, sí, porque está escrita en futuro. Pero hoy, como está escrito en la Torá, Ishakitarría, quiere decir cuando ella concibe, ¿sí? Pero no solamente es cuando concibe, sino también cuando dé a luz. Y dé a luz, dice la Torá, porque su raíz será, no solo habla de semilla física, sino también nos está hablando de una descendencia. O sea que cuando esta mujer conciba, pero dé a luz, está diciendo cuando venga su descendencia. Así que Tashria implica no solo un acto biológico, sino también el inicio de un proceso de vida con propósito. Amén. Metzora, la parashá número 28, que se traduce como afectado o el que está afectado por Zarat, afligido por Zarat, el que tiene Zarat. ¿Sí? Es traducido como lepra, pero vamos a ver que verdaderamente o realmente no es lepra, ¿sí? Debemos de aprender a decir la palabra en hebreo zarat, porque vamos a ver qué connotaciones tiene esta palabra, la zarat, ¿sí? Entonces, si llamamos lepra, estaríamos diciendo que es una enfermedad de Hansen, una infección crónica causada por una bacteria que se llama Mycobacterium leprae. Esta bacteria afecta principalmente a la piel, los nervios periféricos, la mucosa nasal y los ojos. Esta, esta lepra, la que le estoy mencionando, la de Hansen, es curable por poliquimioterapia, por antibióticos, pues, y también es contagiosa. Pero al contrario del Zarat, esa sí es una afección o un toque, un golpe que ha tenido connotaciones espirituales, que está envuelta o es un producto más bien de un comportamiento mal espiritualmente llamado pecado, ¿sí? O sea, el Zarat proviene de un pecado y la enfermedad de Hansen es una infección, es una bacteria, ¿sí? Así es que no podemos llamarle o no lo debemos de traducir como lepra. Debemos de decirle por su nombre, que es Zaraat. Zaraat, ¿sale? Bueno, entonces el Eterno hace evidente de esta manera cuando una persona comete pecados ocultos, o sea, de manera que nadie lo vio, que no hay testigos que lo denuncien o que lo demanden, el Eterno refleja este pecado con lo físico, o sea, lo expone a lo físico. Y eso es Sara.
¿sí? Cuando hay pecado internos que nadie, que lo hace pues de una manera oculta, entonces es cuando se genera el Zara. Según los sabios, aquí está el Talmud Arahim 15b, la causa principal es la Lashon Hara, o sea, la lengua mala o el mal uso de la lengua, hablar mal de otros, chismear, hacer falsas acusaciones, etcétera. Según los sabios, proviene de eso, por el caso de Miriam, la hermana de Moisés, cuando se atrevió a hablar mal de su ungido, del profeta Moshe o del que él los estaba salvando de la esclavitud de Egipto, su hermana Miriam le dio zarar. Incluso está traducido como lepra, pero no es lepra, es zarar, ¿sí? Pero si analizamos más profundo esta enfermedad o este golpe, este estado de zarar, la traducción en la Torah, en Baikra 13:2, dice cuando un hombre tuviera en la piel de su cuerpo, ¿sí? Eufemísticamente le pusieron cuerpo, ¿sí? Pero debe traducirse en su carne, ¿sí? Y usa una palabra que es besaró. Y besaró es traducido como carne, pero son las partes pudendas de un hombre, de un varón, ¿sí? Las partes vergonzosas de un hombre. Así es que hay un investigador judío que profundizó referente a este texto y llegó a esta conclusión, que solamente le acontecía a los varones, ¿sí? No, no le daba a las mujeres esta enfermedad, esta afectación de Sarat, solamente le era a los varones, ¿sí? Porque así dice en hebreo, Adán kiye beor besaró, o sea, cuando un hombre le aparece en sus partes pudendas esta afectación. Entonces, el Cohen revisaba sus partes íntimas del varón y veía que si ese zarat, esos puntos donde más adelante vamos a ver en específico, ¿sí? Provenían de un pecado sexual. Este investigador, este judío, propone que bien puede ser o sífilis, o gonorrea, clamidia, BPH, herpes genital, incluso VIH también, enfermedades de transmisión sexual. Así es que este zarat, cuando le daba a un varón y se le veía en sus partes íntimas, provenían de un pecado oculto y era sexual. Entonces podemos decir que el zarat provenía de pecados ocultos sexuales que afectaba la relación espiritual del varón y se reflejaba con lo físico. Amén. Bien, hoy, ¿por qué se leen estas dos parashot? ¿Cómo es que se relaciona? ¿Qué tiene que ver Tarría cuando ella concibe? Cuando aquel es afectado de Sara, ¿sí? Porque hay un contraste entre las dos. Fíjense, Tarría es algo oculto cuando está en un embarazo, o sea, no se puede ver al bebé. Tal vez ahorita con la tecnología se vea la forma ahí del bebé, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos, ¿sí? Se suponía que estaba oculto dentro de su vientre de una mujer, ¿sí? Y luego se revelaba como con vida, o sea, cuando nacía el bebé, eh, generaba vida. Y la Metzorá es igual, es algo interior, es algún pecado que está en lo oculto, pero se revelaba en la piel, ¿sí? O sea, que terminaba en muerte. Si pudiéramos resumir o relacionar esas dos porciones, podríamos decir, Tazria te enseña que puedes generar vida, pero Metzorá te advierte que también puedes dañarla con pecados ocultos que solamente tú sabes. Entonces yo te invito a que no te pierdas esta interesante enseñanza. Vamos a profundizar que realmente esta es Ría, que es realmente Metzorá. Y para llegar a estas presentaciones, primero vamos a bendecir la Torá. ¿Por qué lo hacemos esto? Porque si leemos partes de la Torá y es importante darle la bendición a ella misma porque nos enseña también cómo tener vida. Amén.
Dice de esa manera. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro y Rey del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su bendita Torah. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torah. Amén. Muy bien, vamos a adentrarnos a la Parashat Tashri. Dice en Vaikra 12:2. Habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda, está traducido por inmunda, 7 días. Conforme a los días de su menstruación será nuevamente inmunda, ¿sí? Pero el estrón o la palabra hebrea que aparece en la Torah es betamea y viene de la raíz de la palabra tamé, que en realidad tamé significa incompatible con la santidad. ¿Sí? En nuestra mente siempre pensamos que inmundo es sucio, contaminado, que está en pecado, etcétera, pero quiero hacerles esta aclaración muy importante. No significa que dar a luz sea pecado. Al contrario, dar a luz es una bendición, ¿verdad? La mujer que da a luz queda en estado de tamé. Entonces, ¿qué es estado de tamé? ¿Qué es tamea? Es cuando están incompatibles con la santidad. En ese tiempo una mujer no podía entrar al Mishkan ni tocar cosa santa porque podía morir. No porque estuviera en pecado, no, era porque dentro de ella había sangrado y eso porque tenía contactos con células muertas. Después de concebir, ustedes saben que la mujer empieza su estado de limpieza, su estado de regeneración, de purificación. Entonces, todavía desecha esa sangre, esas células muertas. Por eso no podía o no estaba habilitada para entrar al Mishkan o para hacer contacto con la gran santidad de Yud-Heh-Vav-Heh. Amén. Recordemos que el Mishkan o el tabernáculo no podía entrar alguien que haya o había tocado un muerto. Era por eso por el que una mujer recién aliviada, recién concebida, recién dada a luz a su bebé o a su bebita, no podía acercarse a donde estaba el Eterno manifestándose. Amén. Las mujeres después de dar a luz entran en un proceso de limpieza. La Torah lo llama tajorot, que el Strong 2893 es tajorá y significa purificación ceremonial, pureza y moral, limpieza y o purificación. Por eso dice que conforme a los días de su nidad. El estado de nidad, o la menstruación como lo conocemos, es el momento más sublime de purificación, pues es el proceso del cuerpo femenino el que se desprende endometrio, que es una cavidad que se forma dentro del útero para recibir una vida. Al no fecundarse, empieza un periodo de restauración para alistarse para un nuevo intento y así fecundar el óvulo maduro y dar vida a un nuevo ser. Por eso el Eterno prohíbe que tenga relaciones con su varón, ¿sí? Porque en esos 7 días, ¿sí? Cuando está en su tiempo de menstruación, está purificándose para que posteriormente pueda ser compatible con la santidad. Amén. Dice claramente no puede tener relaciones íntimas, no puede tener relaciones sexuales, ¿sí? Otras religiones lo llevan al extremo de ni siquiera pueden dormir, o sea, en la misma cama, no pueden besarlas, no pueden incluso darles la mano porque se contaminan para ellos. Y no es que estén contaminadas, no, ellas están en un proceso de limpieza, de purificación. Por eso no pueden tener relaciones sexuales porque afectaría la relación o el proceso que están teniendo ellas con ir a la santidad. Amén. Bien, vamos a avanzar. En Baikra 12:3 dice, y el octavo día se circuncidará al niño. ¿Por qué motivo
se debe hacer una circuncisión, eh, que no el Eterno hace todas las cosas perfectas, hace las cosas excelentes, ¿sí? Y otra pregunta, ¿por qué al octavo día? Bien, la Brit Milá no solo es un acto físico, ¿sí? Sino que también es un mandamiento que tiene varias dimensiones profundas de la Torá. En Bereshit 17 nos enseña que la Brit Milá o la circuncisión es una señal del pacto. Y dice así, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Bereshit 17:11. Pero, ¿qué pacto? ¿Sí? En Bereshit 17:7 nos los dice antes de este versículo, dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser, aquí viene el pacto, ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. El Eterno hace este pacto con Abraham. Le dice a Abraham, tienes que hacerte una marca, una señal, ¿sí? Para que yo sea tu Dios y también el de tu descendencia. Por eso Pablo en Gálatas 3:7, viendo de otra perspectiva, no de la tradición cristiana, dice en Gálatas 3:7, porque los que somos de fe somos hijos de Abraham. Y en el 3:29, en ese mismo capítulo y versículo dice, y si vosotros sois de Mashiach, sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Puesto que ahora, a través del Mesías, somos hijos de Abraham, somos del linaje de Abraham, tenemos que entrar en pacto, ¿sí? Mismo Pablo nos dice en ese mismo capítulo, un pacto una vez ratificado, nadie lo invalida y tampoco nadie le añade a las cláusulas, ¿sí? Porque en Bereshit nos dice el Eterno que este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón de entre nosotros, de entre vosotros. Así es que no hay de otra familia. Los que somos varones debemos de entrar en este mandamiento, en este pacto, porque somos precisamente linajes de Abraham por medio de Mashiach. Si no hacemos esta obediencia, entonces vamos a estar en una transgresión a uno de sus misbot del Eterno. Amén. Pero hay hombres que le tienen miedo a la circuncisión, siendo que la circuncisión o la Brit Milá es el único mandamiento que se cumple una sola vez y es para siempre. Y además, en Shemot 12:48 nos dice que si algún extranjero quiere participar de la pesa, séale circuncidado y será de vuestra nación. Pero ningún circunciso comerá de ella. Y si Pablo nos dice que Mashiach es nuestro pesa, que ya fue sacrificada, entonces, ¿cómo no debemos de obedecer este mandato que es para todo varón? Recordemos que no solo es el sacrificio de Mashiach el que nos va a salvar, sino también el mandamiento dice que debemos de comer, debemos de participar, porque así demostramos que aceptamos y estamos dentro del pacto. Entonces, ¿qué debemos de hacer todo varón? Si nuestros padres no nos circuncidaron o no nos hicieron la Brit Milá al octavo día que nacimos, entonces, es el momento que nosotros debemos de hacer o aceptar y obedecer este mandamiento para que nosotros tengamos ese derecho de entrar o salvarnos a través de la pesa que vino a ser Yeshua HaMashiach hace más de 2000 años. Amén. No nos queda de otra, varones, más que entrar al pacto de la Brit Milá. Amén. Bien, pero si vamos más adelante en Baikrat 12:6, dice, cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para holocausto, olá, es en hebreo, y un palomino o una tórtola para expiación hatat.
a la puerta del tabernáculo de reunión ante el Cohen o hacia el sacerdote, ¿verdad? Fíjense, aquí hay esta pregunta, ¿por qué tiene que hacer un sacrificio esta mujer que ha dado una nueva vida? Siendo que la mujer es elevada espiritualmente con mucha santidad, dicen los sabios judíos que el momento cuando ella está en su alumbramiento es el mayor grado de santidad que tiene una mujer. Y lo confirma el apóstol Pedro en 1 Pedro 3:7, dice que ellas son coherederas de la vida. Entonces, como una mujer que es coheredera, perdón, que es socia de dar vida, tiene que presentar un corbán por Hatat. No sé si se lo han preguntado alguna vez, ¿sí? Pero aquí les va lo hermoso que es la Torah, lo que el Eterno nos quiere decir ahora. Amén. Bien, así como esta mujer se eleva espiritualmente con mucha santidad, ¿sí? También ella se impurifica o cae en estado de tamé con este proceso que desde su concepción va a pasar dolores, va a pasar incomodidades, va a pasar muchas situaciones en las que ella va a poder estar en contacto con células muertas, va a perder sangre, cuando dé a luz va a perder sangre, por eso ella se impurifica muy rápido. Amén. La palabra hatat, ese corbán por hatat, ¿sí? No siempre implica por pecado moral, sino también por una impureza ritual o un estado de transición espiritual. Vamos a ver en Baikra 5:2, dice, asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa también, ya sea cadáver de esto y del otro, o si tocare tumá de hombre, cualquier tumajot suya con que fuera o se pusiera en estado tamé, o también si jurare a la ligera con sus labios. Dice en Baikra 5 que debe de presentar un corbán hatat. O sea, no solamente es por transgresión de la Torá, sino también por impureza ritual o cuando está en ese estado de transición espiritual, cuando se está recuperando o se está purificando. Amén. Bien, aquí hay dos supuestos. La primera es paso de vida y muerte, ¿sí? Como hay salida de sangre, hay pérdida de sangre. Recordemos que la sangre es vida. Hay contacto simbólico con la muerte. Eso lo lleva a ser incompatible con la santidad. Es por eso, como nos lo dice en Baikra 5, que debe de presentar un Corban Hatat, ¿sí? No por pecado, sino por impureza ritual. Por eso la mujer tenía que presentarlo. Y algo que se me hizo interesante de parte de los sabios de Israel, dice que los sabios dicen que bueno, descubrieron algo sorprendente. Dice que durante el parto, por el dolor, la mujer puede decir, nunca más volveré a estar con mi esposo. Después que vea a su criatura y pasa el dolor, cambia de parecer. Y es por eso que caen en esta transgresión al haber jurado, porque dice, si alguno jurare a la ligera con sus labios y luego se arrepintiere, tiene que presentar su Corban Hatat. Entonces, pudo que la mujer también, cuando esté en labores de parto, cuando tenga mucho dolor y todo, diga, nunca más quiero volverme a acostar con mi esposo porque voy a volver a llegar a este momento. Pero después de que vea a su criatura del Señor, se arrepiente y dice, no importa, no importa el dolor, si este es el premio que el Eterno me envía, una descendencia. Amén. Si es que por eso tiene que presentar un corbán olá y un corbán por hatat. Amén. El ejemplo lo tenemos en la madre de Yeshua, ¿sí? Lucas 2:21 dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, o sea, cumple el mandamiento como padres de circuncidar a su pequeño, a su varoncito, le pusieron por nombre Yeshua, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, o sea, de lo que es de Miriam,
¿sí? Conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarles al Eterno. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será santo al Señor. Así lo dice la traducción Reina Valera. Y aquí está interesante, dice, y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos, ¿sí? Entonces, esta ofrenda, este corbán que presentan José y Miriam, ¿qué está hablando? Que es la ofrenda de los pobres, ¿sale? Entonces, ellos no podían llevar el cordero, ¿sí? No podían llevar dos corderos, como dice, que presentarán, traer un cordero un año y un palomino. Entonces, cuando fueren, dice, y si no tienen lo suficiente para un cordero, tomarán entonces dos tórtolas. O sea, ellos no tenían el dinero suficiente para presentar un cordero. Así es que tuvieron que llevar un par de tórtolas o dos palominos. Así es que el ejemplo nos lo está dando incluso la madre de Yeshua y su padre de Yeshua al llevar estos korbanot al templo para que ella también hiciera su purificación total, porque no solamente debe de pasar los 40 días si es un varón o los 80 días para una bebecita, sino que también deberían de llevar estos korbanot, estas ofrendas, para que fueran declarados tajor, limpias. Amén. Muy bien, ya hablamos de Tarría, ahora vamos a hablar un poco de lo Metzorá, ¿sí? A mí se me hizo tan interesante esta correlación que vamos a ver para la limpieza de uno que tiene Zarat, un Metzorá, o aquel que tiene lepra, vamos a llamarle, con la venida de nuestro Salvador Yeshua. Bien, dice en Baikra 14:2, esta será la ley para el Metzorá cuando se limpiare, tajojaró, no, tajorató, perdón, será traído al sacerdote, será traído al Cohen. Amén. Dice que este es el proceso. Primero dice, el Cohen sale fuera del Mishkan porque el que tenía Zarat no era compatible para entrar al Mishkan. Por eso el Cohen tenía que salir fuera del Mishkan. Tenía que irlo a ver a las afueras, a la redonda del Mishkan, del tabernáculo, para que lo revisara. Entonces, vamos a suponer que el Cohen dice, no, sí, ya se sanó de Zarat. Entonces, ahora el Cohen ordena que traigan. No dice que el que tenía Zarat tenía que traer dos avecillas vivas y que estuvieran limpias. También madera de cedro, de grana y sopo, recipiente y que estuviera en aguas corrientes. No, el Cohen ordena no al que tenía Zarat, sino puede ser a algún levita, alguien que le asistía al Cohen, ¿sí? Eso también se me hizo tan importante, tan interesante, ¿verdad? Porque es parte del cumplimiento que vino a hacer Yeshua. Amén. El punto 3, sacrifica una de las dos avecillas, derrama su sangre en el recipiente con agua y a la vecilla viva le hace una tevilá. De hecho, es como un bautismo, se puede decir. Dice que rociará algo, así dice la traducción de Reina Valera, pero en hebreo es tevilá, o sea, lo va a sumergir en esa agua. La viva lo sumerge en ese recipiente donde vertió la sangre de la vecilla muerta, lo sumerge, lo saca y rocía 7 veces con ese acto, con ese rito, al del Mesorá, y suelta a la vecilla viva en el campo. Amén. Bien, Yeshua vino a cumplir este corbán de las avecillas. Amén. Las dos avecillas son los dos aspectos en una misma obra. Yeshua representa la avecilla que moría para expiación y mismo Yeshua representa la avecilla viva que resucitó, la que dejan ir libre al campo. ¿Sí? Porque Yeshua venció a la muerte. Amén. La vasija de barro es su cuerpo. Juan 19:29, y estaba allí una vasija llena de vinagre, dice, ¿sí? Pero la vasija que tenía aguas puras es
el cuerpo de Yeshua, porque el agua pura, Yeshua dijo que de él brota agua de vida. Y cuando la atravesaron, dice que salió agua y sangre. Juan 19:34. Dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con lanza y al instante salió sangre y agua. Cedro, los romanos elegían este tipo de madera por ser tan resistentes y podían sostener el peso de una persona. O sea, no querían ni que se quebrara, ni que se doblara, ni nada de eso. Por eso elegían siempre el cedro, porque era el que tenían a la mano. Ah, también porque era el que tenían acceso. Había mucho cedro en ese tiempo, por eso hacían las cruz o los maderos donde colgaban a las personas, lo elegían de cedro. ¿Por qué grana y escarlata? Porque representa la sangre. La grana es un animalito que al matarlo es pura sangre, ¿sí? Entonces, por eso representa la sangre de nuestro Mesías. El hisopo, cuando le dieron a beber agua con vinagre, Juan 19:29, entonces ellos se empaparon en vinagre en una esponja y poniéndolos en un hisopo, le acercaron a la boca. Incluso en Salmo 51:7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Con su sacrificio sanó a los que se consideraban muertos. Y ahí aparece un versículo en Isaías 53:5, pero todo el 53 habla de que él vino a ser como un leproso. No hay parecer en él, dice en Isaías 53. Despreciado y desechado es lo que pasaba con los leprosos. Los despreciaban, los desechaban, los marginaban y los mandaban muy fuera del campamento. Varón de dolores, él sufrió esos dolores para que nosotros no los sufriéramos. Fue menospreciado, llevó nuestras enfermedades. A través de su llaga dice que nosotros somos curados. Sufrió nuestros dolores y fue herido por nuestras rebeliones. Y ahí está el texto, Isaías 53:5, que coincide perfectamente que Yeshua vino a darnos sanidad a los leprosos. ¿Y por qué digo a nosotros? Porque en aquel tiempo y en todo el tiempo, a los leprosos o a los que tenían Saraat, los consideraban muertos. Es por eso que Yeshua vino a darnos vida a todos los que estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Yeshua vino a darnos vida. Así es que aquí tenemos el cumplimiento de nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach. Yo le doy muchas gracias por estar hasta este momento, hasta este punto de esta enseñanza. Que el Eterno les bendiga y que sigan teniendo un Shabbat Shalom.